Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Vamos, dile con voz alta. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama de, desciende hoy tu fuego, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, bendiciones, Dios me les bendiga, gracias por compartir con nosotros este tiempo donde vamos a edificarnos en nuestra fe y el traer también a nosotros fortaleza y ánimo para poder confiar en las promesas de Dios. Estamos nuevamente con ustedes, soy la hermana Elizabeth Cardona y en nuestro programa Con Manos Llenas es una oportunidad que Dios nos da para que usted pueda, como vuelvo a repetir, edificarse. Conmigo tengo a nuestro hermano Octavio Aguas y nuestro hermano Amílcar Vázquez. Juntos vamos a desarrollar un tema, los sufrimientos de nuestro Salvador, basados ahí en Isaías 53. Hermano Octavio, bienvenido en esta oportunidad. Amén, gloria al Señor, aleluya. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí otra vez. Amén, aleluya, gloria sea al Señor. El Señor es bueno. Y este tema que traemos, déjame decirte, abre tu corazón porque va a traer sanidad, libertad a tu vida. Y pon atención, Dios quiere bendecirte. Llámanos por teléfono, vamos a contestar tus llamadas y tus necesidades, vamos a orar para que el Señor responda a la oración y haga el milagro, la sanidad o lo que tengas. Conforme tú nos llamas por teléfono, amén. Estamos para orar por tu petición. Amén, hermano Amílcar, qué bueno que está acompañándonos en esta oportunidad. Sí, es un privilegio estar nuevamente de regreso otra vez. Gracias por permitirnos entrar nuevamente hasta la intimidad de tu hogar. Yo sé que vas a ser bendecido en esta tarde. Tenemos ahí en Isaías 53:3 un versículo muy conocido. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. El libro de Isaías nos da una revelación de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo 70 años antes de que estos eventos ocurrieran. Él nos describe propósitos por los cuales Dios, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida. Describe también el tiempo y el ambiente donde Él va a nacer, la época en que Él entra al mundo y nace nuestro Salvador. También nos lleva, que va a ser la segunda parte que vamos a tener, el premio de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Isaías podemos ver que en las escrituras se comprueba la veracidad de él y pude ver aquí en la palabra en Hechos capítulo 8 versículo 32 que Felipe, este evangelista, se junta al lado de este etíope, representante de Etiopía, que viene de adorar a Dios. Y dice que el libro que él venía leyendo era el libro de Isaías y describía los sufrimientos de Cristo. Y él pregunta a
a Felipe si a quién se estaba refiriendo la historia, si era al profeta Isaías o alguna otra persona. Y dice la palabra que desde allí, desde el versículo 34 y 35, él le comenzó a anunciar el evangelio de Jesucristo, que por último terminó en el bautismo. O sea que aún el Nuevo Testamento da testimonio. Jesús mismo también en una oportunidad citó a Isaías 53, ahí en Juan 12:38, dice que para que se cumpliesen las escrituras del profeta Isaías cuando dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se le ha revelado el brazo de Dios? Fue una porción que el libro de Isaías describe de que iba a ser rechazado el anunciamiento, el mensaje de Jesucristo. Y aún vemos también a través de Pablo, escribe al libro de los Romanos en el capítulo 10, 16, dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que el Nuevo Testamento, y a través del testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de otros, vemos cómo Isaías 53, 70 años antes, se está dando la veracidad de ese escrito. Así que aquí en Isaías vemos los propósitos del por qué Cristo vino aquí a la tierra. Si nosotros miramos propósitos, hermano Octavio, en este pasaje de Isaías 53, ¿qué propósitos usted pudo en la lectura vislumbrar descritas por el profeta Isaías? Amén. En la Biblia, en el capítulo 53, describe verdaderamente el propósito de Jesucristo venir aquí a la tierra a restaurar verdaderamente al hombre que por causa del pecado le trajo la enfermedad y la muerte. Por eso Isaías 53, 4, 5 habla de que Él mismo tomó todas nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, dice, porque Él tenía que experimentar todas esas cosas de su propio cuerpo para podernos entender cómo se sufre una enfermedad en el cuerpo. Y entonces por eso que Él nos entiende y nos comprende. El propósito de Él fue para que la humanidad alcanzara la salvación, alcanzara la comunión otra vez, cuando Adán tenía al principio con Dios. Por medio de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo nos trae a la comunión otra vez con el Señor. Amén. Ese es uno de los propósitos. Otro propósito es que nosotros seamos sanados de toda enfermedad, física, mental y emocionalmente. Pero tienes que creer. El propósito por el cual, por eso dice Isaías que ¿quién ha creído el anuncio de él? O sea, era una persona que iba a traer sanidad, iba a traer libertad, iba a traer salvación, pero nadie creía en él. Nadie creía en Jesucristo en la manera que él nació, en dónde nació. Entonces, prácticamente era dudosa la existencia de él. Amén. Y por eso dice que el menospreciado, nadie lo deseaba en él, por decir, los judíos verdaderamente, yo he escuchado los judíos son unas personas especiales, verdaderamente son especiales y son muy, digámoslo así, son muy apegados a su raza. Ellos casi no se juntan se mezclan con otra gente, sino prefieren la raza de ellos mismos. O sea, ellos se creen ¿cómo puedo decir? Personas especiales. Y son especiales porque son escogidos de parte de Dios. ¿Okay? Amén. Y nosotros por la desobediencia de ellos entramos en esta salvación tan grande, en esta gracia tan grande, gracias al Señor. Y ese es el propósito por el cual, si abres tu corazón verdaderamente y entiendes el sacrificio de Jesús, los sufrimientos de Jesús, lo que nosotros teníamos que sufrir. Sufrió Él por nosotros, para que nosotros alcanzáramos la misericordia de Dios y nuestros pecados sean perdonados. Pero déjame decirte, sin embargo, no hicimos caso a eso, al sacrificio de Jesús, no hicimos caso a los sufrimientos de Él y nos descarriamos y nos fuimos, cada quien por su camino, hizo todo lo que uno quiere hacer. Entonces ahora, gracias a Dios por Jesucristo y por ese sacrificio que alcanzamos la salvación, la vida eterna y por ende el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Así que Isaías 53:6 nos dice
una de las razones, dice allí en el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es una de las razones, como nuestro hermano nos estaba diciendo, cada quien elige cómo vivir y a dónde ir. Así que hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Amén. Y Dios en su gran amor, en su gracia, hizo una provisión para nosotros, viéndonos descarriados, alejados de la comunión con Dios. ¿Qué nos puede decir, hermano Amílcar Vázquez, en cuanto a este punto? Yo creo que dice el Salmo 32, bienaventurado, dice, aquel cuyas transgresiones dice, le han sido perdonadas. Y yo creo que el mayor regalo de parte del corazón de Dios hacia la humanidad, yo creo que no podía haber otro más grande. El haber dado a su Hijo en sacrificio por la expiación de los pecados, creo que es un regalo que no tiene ningún valor. Por eso dice la palabra de Dios de que nuestra salvación, dice, no es barata, no es algo que podemos adquirir con oro ni plata, sino que dice que es preciosísima como la sangre del Cordero de Dios. Amén. Y qué precioso que nuestro Señor Jesucristo se abdicó el único camino, ¿verdad? Amén. Dijo en San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, porque todos nosotros vamos por diferentes caminos, apoyándonos en nuestra propia prudencia y haciendo los deseos de nuestro corazón. Pero cuando Cristo vino, nació, Él vino a reconciliarnos, vino a unirnos nuevamente a la comunión con nuestro Padre Celestial. Me gusta allí en 1 Pedro 2:25 nos habla que Él a través de su obra redentora nos volvió al pastor, al obispo, dice, de nuestras almas. Así que parte de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo era que tú y yo volvamos a tener esa comunión con el cual Dios propuso que el hombre tuviera con Dios, que no vivamos de manera independiente, sino que nosotros podamos volver a nuestro pastor. Dios, nuestro creador, es nuestro pastor y Él nos compró a precio de su sangre. Así que la palabra en el versículo 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Otro aspecto que veo yo, hermanos, que sustitución. Vi algo ahí en el pasaje de Isaías 53. Él tomó, dice, nuestro lugar y sobre Él cayeron todas nuestras transgresiones. Y meditaba cómo Dios ve el pecado, el hecho de ser pecadores. Hermano Vázquez. Leyendo el capítulo 53 de Isaías, es una verdadera tragedia la experiencia de Jesucristo, los sufrimientos, el trato y el maltrato, más bien dicho, que recibió. Y uno puede meditar cuál fue la razón por la que Dios permitió que Jesús fuera tratado de esa forma. Y yo meditaba en que la verdad es que las consecuencias del pecado son severas. Amén. Jesús, como el carnero que se ofrecía en el Antiguo Testamento, sacrificado para expiación de los pecados, era inmolado. Y de la misma forma Jesús fue inmolado, Jesús recibió un trato inhumano. Porque de esa forma el pecado se puede, no sé cómo decirlo, pero se puede concebir, ¿verdad? Se puede entender
Uno a veces piensa de que el pecado es algo que se puede tratar de una forma más liviana, pero la verdad que delante de Dios el pecado tiene consecuencias que muchas veces uno ni siquiera llega a entender. Amén. Lo podemos ver reflejado en el trato que recibió Jesucristo, de cuáles son realmente el pago después del pecado. Amén. Estaba mirando allí en el versículo 4 y 5, fue azotado y herido y afligido por Dios. Segunda cosa que vi en el versículo 6 dice, mas el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y en el versículo 10 hace una referencia y dice, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. O sea, que el deseo de Dios era la destrucción de nosotros como seres humanos por la causa del pecado. Cometer actos de pecados, acciones que a Dios no le agradan, realmente como le dijo el Señor a Adán, que la muerte, ¿verdad?, le iba a esperar si transgredía el mandato que Dios le dio. Pero vemos que la ira de Dios, o sea, que al ver, hermano Octavio, cómo Dios ve el pecado, Isaías 53, como que puede remover realmente la conciencia y ver que no fue cosa liviana, porque uno ve el sacrificio de Cristo y pobrecito cómo sufrió, ay, nuestro héroe, pero ahí fue más que heroísmo, hermano, porque en las escrituras yo encuentro que Esteban fue un héroe, dio su vida por la causa de Cristo. Pero dice que cuando él estaba muriendo, dice que vio los cielos abiertos y vio a Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero en cambio Cristo, las escrituras me dicen que el Padre oscureció la tierra, hubo oscuridad, tapó el sol, porque realmente, hermanos, Jesús no estaba muriendo como héroe, sino que estaba cayendo sobre él la ira de Dios. Amén. Exactamente, porque el castigo, la paga del pecado, el libro de Romanos dice, la paga del pecado es muerte. O sea, la paga del pecado es muerte. Dios dijo, es muerte. Pero esa muerte no fue solamente decir, ok, de un tiro o a espada, no. Esa muerte tenía que experimentar, ¿cómo le puedo decir? Prácticamente cuando el Señor dice que lo llevó a experimentar hombre quebrantado, de dolores, Dios quería que él experimentara lo que se siente en cuerpo propio, sufrir el pecado y cómo la indignación de Dios hacia el pecado. Entonces, él tenía, en el libro de los Hebreos, habla y dice que él tenía que ser semejante a nosotros para que pudiera él entender nuestro sufrimiento. Entonces, él tenía que nacer de sangre, tenía que experimentar la carne y la sangre que nosotros, para que sea igual a nosotros, Jesucristo. Entonces, él padeció todo eso, este sufrimiento en su cuerpo, para que pudiera él entender por qué Dios quería castigar el pecado, por qué Dios quería matar prácticamente al pecado. Porque Dios mató al pecado en el cuerpo de Jesucristo. Por eso dice que el pecado ya no se enseñorea más de él. Por cuanto murió una vez, para Dios murió. O sea, ya ahí murió prácticamente el pecado. El poder. El poder que tenía el pecado hacia la humanidad. Murió ahí con Cristo Jesús. Jesús mató. Entonces él tenía que experimentar todo ese dolor, todo ese sufrimiento, para que Dios prácticamente dijera, ok, ahora sí. Ahí murió ya el pecado de la desobediencia, porque él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el pecado de desobediencia de Adán murió ahí. Cuando Cristo Jesús dio su cuerpo y murió, ahí murió verdaderamente el pecado. Ahora, el pecado se enseñorea de nosotros porque nosotros lo dejamos de enseñorear. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que tengamos poder y autoridad sobre el pecado. El libro de Romanos nos dice que amortiguemos las obras de la carne por el Espíritu Santo y viviremos. Pero si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Porque la paga del pecado es muerte. Y déjame decirte, anoche que íbamos a venir a practicar, aquí a la prédica, hermano,
Yo estaba predicando a un grupo de mujeres que habían llegado, pero te voy a decir lo que el Señor me mostró y me hizo hablar de él. Me dijo, hazles de entender de lo que es la muerte verdaderamente. La persona que muere sin Cristo va a ir al infierno. Y la persona que muere con Cristo va a ir con Él porque tiene el sello del Espíritu Santo de Dios y va para allá. Y entonces cuando yo predicaba eso, era algo como decir, dile a la gente, dile a estas personas que verdaderamente a dónde van a ir el día que mueran si no tienen esta salvación que yo les he dado. Y yo les hacía el llamado, hermana, para que aceptaran a Cristo. Y ¿sabe qué decían? Que ahorita no, porque estaban estudiando la Biblia y querían conocer más. Y nosotros les decía el llamado, decían que no era el tiempo todavía, que no crean. ¿Qué me quiere decir esto el Señor a través del sueño? Que la gente así mismo, cuando vino Jesús, tampoco le pusieron atención. Tampoco Cristo les llamó la atención por cuanto fue despreciado de las personas, fue experimentado en quebranto. Pero Dios tenía un plan para nosotros a través del sufrimiento de Cristo. Dios verdaderamente mató al pecado en Cristo Jesús para que nosotros alcanzáramos la libertad y la comunión con Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando uno hace la confesión de pecados, viene el Espíritu Santo de Dios y nos sella y sentimos algo que nunca en la vida habíamos sentido y sentimos que toda la carga del pecado es quitado de nosotros y se siente una persona libre para poder mirar a las demás personas, como dice, con la frente en alto, hermana. Amén. No, y podemos ver la gravedad del pecado, porque el pecado conduce a la muerte física que todos lo vamos a pasar si Cristo no viene. O si tú no recibes a Jesucristo, vas a una condenación eterna. Y eso fue el propósito de Dios al enviar a Jesucristo, dar propiciación, una oportunidad para que a través del sacrificio de Cristo, su Padre Celestial tiró sobre él la ira Amén. que tenía para condenación a nosotros. Así que esta salvación, hermano, más que no es algo barato, ¿verdad? No, definitivamente que no. La palabra de Dios dice que fuimos comprados, dice, a precio de sangre. Amén. Desgraciadamente uno como ser humano no llega a valorizar realmente lo que Dios hizo por uno. Y a veces uno pone toda clase de excusas, como decía el hermano. Alguna gente dice, yo no estoy listo todavía, necesito conocer más, y algunos se atreven a decir, no creo que yo sea merecedor de un favor tan grande de parte de Dios. Pero déjame decirte que la salvación no es por merecimiento. Amén. La salvación es por gracia de Dios. Amén. Porque dice el libro de Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, Amén. que dio a su Hijo unigénito. Vuelvo a repetir, uno como ser humano no entiende realmente hasta dónde o qué significa realmente la palabra amor para Dios. Uno tiende a amar a los que lo aman a uno también, pero Dios dice que amó aún a sus propios enemigos, y Él dio su vida porque Él realmente nos ama, y Él sabe cuál es el destino del hombre sin Cristo en su corazón. Y por eso es que Dios hizo hasta lo imposible para poder darnos la oportunidad de que nosotros pudiéramos ser arrebatados de las manos del enemigo y de la vida de pecado que nosotros teníamos. Amén. No sé qué condiciones han proveído para que tu vida viva atado y ligado a prácticas que Dios aborrece. Porque Dios aborrece el pecado. Amén. Y a causa de eso, su ira cayó sobre su Hijo Jesucristo, quien nació puro, limpio, sin pecado, intachable. A él era perfecto, no le podían encontrar nada que lo pudieran señalar
para que fuera víctima del maltrato que recibió. Pero no fue nuestro Padre Celestial que anhelaba que nosotros pudiéramos volver a la comunión, porque Él conocía el destino nuestro, que era la eternidad separada de Dios. Así que el amor de Cristo es bien importante entenderlo. Él no vino a ser un héroe, Él vino a tomar el lugar tuyo y mío, para que tú y yo no fuéramos castigados. Así que vamos a orar por ti, hermano Octavio. Oremos en este momento. No queremos dejar de hacerlo por tus necesidades y todo, pero sobre todo para que te venga una comprensión verdadera de la obra de amor que Cristo hizo en tu vida. Dios ve el pecado no como algo liviano, sino que verdaderamente nuestro Padre Celestial estaba juzgando duramente a su Hijo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Sí, venimos delante de tu presencia ahora, Señor, rogando, Padre implorando tu celestial, favor, en tu el misericordia, nombre de Jesús. por aquellos, Señor, que están Gracias, ahora clamando Jesús. también, Santo, Señor, que perdone aleluya. sus pecados, que los laves más y más, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, extiende tu mano de poder y de misericordia, Señor. Limpia, Señor, a esas personas, oh Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Perdona los pecados, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Sana toda enfermedad y toda dolencia, Señor. Esos que están atados, Señor, sean libres ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de tu palabra, Señor. Porque ciertamente Él mismo tomó toda enfermedad, sufrió toda dolencia. Por su llaga nosotros fuimos curados. Padre, esta palabra declaro a favor de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, recibe. Derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Vamos, dile con voz alta: Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama de